buenas a todos, soy Pablo Veloso y en estas reflexiones astrológicas vamos a hablar un poquito acerca de los aspectos astrológicos. Quizá te preguntaste alguna vez cuando te encontrás con una carta natal y ves este tipo de rayitas en el medio de la carta y no tenés ni idea de qué son. Bueno, estas rayitas se llaman aspectos astrológicos. ¿Ves? Ahí vamos a poner y ahí, para que se sostenga. Entonces, este aspecto, por ejemplo, es una oposición. Es un aspecto rojo donde dos planetas que están ubicados en lugares opuestos de una carta se llevan bastante mal. Luego tenemos otros aspectos como por ejemplo la cuadratura, el trígono, el sextil, el semisextil y el quincuncio, que suelen ser esos los aspectos mayores. Pero nos vamos a concentrar en la oposición porque da para mucho. Cuando hay dos planetas que están en oposición, vamos a tomar nosotros al Sol y la Luna, pero en tu carta puede ser cualquier planeta. Cualquier planeta puede estar en esa oposición. Bueno, no cualquiera porque hay algunos que no se alejan mucho del Sol y demás, pero en sí vamos a entenderlo así. Cualquier planeta de tu carta puede estar en puntos opuestos, así. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, mi Sol aquí en el signo de Aries, que aquí lo vemos, y mi Luna, de Libra, y mi Luna en Aries, estaría en lo que se llama una oposición. ¿Qué es una oposición? Bueno, imagínate que vos vas caminando por una acera, una vereda, una acera, por la calle, y tu enemigo pasa por la acera continua, contraria. Pero van en direcciones contrarias así, vos vas caminando para acá y tu enemigo viene para acá. Pero como hay una calle en el medio, vos podés hacer como se dice, hacerte el sota, hacerte el tonto o la tonta y hacer así como que no lo viste o no la viste, pero en realidad sí la viste. Así que el que está del otro lado de la calle es el que está del otro lado de la oposición. Cuando en astrología tenemos una oposición, tenemos eso. Tenemos un enemigo, es decir, alguien con quien nos cuesta congeniar, pero que está del otro lado del tema. Lo bueno que tiene la oposición, los aspectos que están en rojo normalmente en las cartas nos denotan temas candentes. Y los aspectos que son verdes y algunos casos azul, pero azul no tanto, sino verde, suelen ser más tranquilos. Hay algunas codificaciones distintas, pero en general es la que más se usa. Entonces, cuando hay una oposición, pues fíjate que uno puede ir por una acera, hacerse el tonto como que no vio al otro y te puede funcionar un montón de veces. Vos sabés que el otro está ahí, el otro sabe que vos estás pasando de acá, pero los dos deciden hacerse los tontos. Entonces, en una oposición pasa eso. Tenemos dos planetas que están enfrentados, es decir, que no se aguantan, no se llevan bien, pero se hacen los que el otro no existe. Entonces, cuando tenemos una oposición ocurre un fenómeno polar. Normalmente va a pasar que durante unos meses o hasta años inclusive, te vas a quedar de un solo lado de la oposición, encarnando ese lado. Supongamos Luna en Aries, ¿no? Entonces, tenés la Luna en Aries ahí y te estás quedando en esa Luna y te estás haciendo el tonto o la tonta con respecto a este otro lado. No lo querés ver. ¿Qué te dice la Luna en Aries? Te dice sentite seguro o segura peleando. Entonces, y sola o solo, ¿no? Independiente. Entonces sos la persona que no, yo soy bien visceral y yo hago mis cosas y cuando me enfado y me sale como dicen, la tanada, ¿no? Esa cosa italiana, así. Entonces, esa Luna, vos decís, soy eso y nada más. Pero no, hay más. Vos tenés una oposición. Del otro lado está tu enemigo diciéndote, escúchame, acá estoy, incluíme, te está diciendo. Te lo está diciendo sin decir, porque el otro tampoco quiere verte. Es tu enemigo, pero hay una tirantez entre ambos que los obliga. Entonces, en una oposición, lo ideal sería no decir esto o esto, porque eso implicaría cortar y decir me quedo con este lado y no con este. Cosa imposible, porque están ligados estos dos. Y tarde o temprano este te va a fastidiar la vida. Inicialmente lo que va a ocurrir es un fenómeno llamado proyección. Este otro lado, Sol en Libra, es decir, brillar a través del feedback con los demás, es decir, el Sol es yo y la Luna es mi herencia familiar, mi parte más inconsciente. Entonces
mi parte más inconsciente me tira a ser un peleador. Y mi parte más consciente me tira a, no, le voy a preguntar al otro a ver qué opina, el feedback, Libra. Me tira a preguntarle al otro qué te parece, cómo te sentís, contame cómo estás, ¿no? Ese tipo de feedback. Pero por alguna razón yo me quedé con uno de los dos. ¿Cómo es que elegimos uno de los dos? Bueno, según las circunstancias de vida. Hay veces que la vida te lo pone todo como para que sea más fácil quedarte de este lado. Y otras veces te lo pone como para que estés de este. Y luego te la cambia. Entonces te obliga a alternar. Pero el problema de la oposición es que no hay que elegir, sino que hay que cambiar la O, por una Y. Hay que sumar. Hay que decir, voy a vivir los dos lados. No me voy a hacer el tonto de que no vi a mi enemigo, sino que lo voy a incluir. Entonces, ¿cómo sería, por ejemplo, esta oposición? Sería, es verdad, me gusta, me siento seguro, Luna, peleando, es verdad, sí, me gusta y me siento seguro. Pero a la vez voy a empezar a cultivar el preguntarle al otro. Escúchame, ¿yo te hice daño el otro día cuando me enfadé? ¿Te lastimó lo que dije? Porque si no, contame, ¿cómo podríamos hacer para encontrar un punto medio? Entonces, el otro, que hasta ahora es para mí un otro, se empieza a convertir en parte de mi vida, empiezo a incluirlo. Ya no es un otro, porque al principio lo que puede pasar, y sé que puede tener cierta complicación esto que estoy explicando, que cuando yo me identifico con un lado, el otro lado no lo veo en mí, lo veo en el otro. Entonces, si yo me identifico con mi luna en Aries, y soy el peleador, el leche hervida, el que se enfada de cualquier cosa, y el independiente, el lobo solitario, voy a mirar al otro como un sol en Libra y voy a decir, ¿te das cuenta? Aquel o aquella, mira qué dependiente que es. Siempre para ser tiene que estar preguntándole a los demás qué opinan. No puede hacer las cosas como yo, por mi propia cuenta. Y lo que no me doy cuenta es que los dos polos son yo. Yo lo veo en el otro. Lo mismo pasaría si yo me ubico de aquí. Si yo pasan 6 meses y la vida me tira para este lado, resulta que yo me voy a sentir de aquí. Voy a sentirme una persona que muy conscientemente, Sol, me siento muy yo cada vez que yo me precio de ser muy condescendiente, muy anfitrión, muy diplomático, muy de tener este feedback con el otro, y no soporto a la gente que es visceral. Gente que se enfada de la nada, que le sale una especie de emotividad que rompe todo y no lo puedo procesar, no lo puedo entender. En ambos casos me estoy quedando con un solo lado. Pero es normal en las oposiciones. Cuando veas esta oposición, esta línea roja larga que cruza toda la carta, puede haber varias inclusive, te está indicando que los dos planetas que están involucrados chocan de una manera entre sí, pero es como que la vida en este caso te permite hacerte el tonto o la tonta. Entonces la idea es, aunque te lo permita, intenta integrar. Intenta la Y en lugar de la O. Ni esto o esto no, sino y, esto y esto. ¿Cómo debería ser esta ecuación? Yo debería ser una persona que obviamente soy muy emotivo y me da y necesito enfadarme, necesito competir y hacer cosas, pero a la vez puedo ser muy de preguntar al otro, de ver cómo está, ¿no? Una cosa no quita la otra, ¿no? Como lo cortés que no quita lo valiente. Entonces, cada vez que tengas una oposición en la carta, así haya 10, no importa, te está indicando dos cosas que lo más probable es que estés demonizando a alguien, que te estés quedando en un lado y que estés despreciando a este lado, pero no en vos, en otra persona, lo estés viendo en otro. Entonces la idea es ir trayéndolo a tu vida lo más posible, ir viviéndolo, encarnándolo. Cuesta, obviamente, porque la oposición enseguida te tira a polarizarte. Cuando medio que te estás acercando a este, te cayó tan bien que ya odias a aquel. Y cuando te volvés a aquel, porque te diste cuenta que te lo olvidaste, ya te cae mal este. Eso es lo que suele pasar. Entonces es un trabajo duro de ir integrando y decir, no, los dos lados son míos y como la bicicleta, cuando te vas para un lado, te nivelás para el otro. Así que ahí tenemos, esta es la oposición, yo la hice con Aries y Libra y con el Sol y la Luna, pero puede ser cualquier planeta y cualquier signo. Así que ahí tienes la base. En nuestra próxima reflexión astrológica trataremos un tema igual de interesante que este. Hasta la próxima.